Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar lo que son los ecosistemas y las cadenas alimenticias, también conocidas como cadenas tróficas. Este tema lo podemos encontrar en nuestro libro, en la unidad 1, el tema número 1. Y comenzamos. Primero necesitamos recordar lo que es un ecosistema. Entonces, tenemos acá el concepto de que ecosistema es todo un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Vamos a tener ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos. Dentro de los ecosistemas vamos a tener algunos organismos que van a intervenir dentro de las cadenas alimenticias o cadenas tróficas. ¿Cómo llamamos a estos organismos? Que es toda la comunidad biótica, ¿sí? Todo aquello que tiene vida. Vamos a tener dos tipos. Primero vamos a tener a los organismos autótrofos. Ya autótrofo, la palabra auto significa yo mismo. Trofo es alimento, entonces yo mismo hago o fabrico mi alimento. Ya, esos son los autótrofos. Ellos se alimentan a sí mismos. Ellos no necesitan boca, no necesitan estómago, porque ellos dentro de sí, su célula fabrica su alimento, ¿ya? ¿Cuáles son los organismos autótrofos dentro de un ecosistema? Las plantas, ¿ya? ¿Cómo fabrican su alimento? A través del proceso llamado fotosíntesis. Ya ellos toman del suelo los nutrientes, fijan a través de las hojas la luz solar y las células fabrican el alimento. Vamos a ver los otros organismos que son los heterótrofos. Hetero es diferente. Entonces, ellos necesitan alimentarse de otros seres vivos, sean plantas o sean animales. Entonces, a los heterótrofos también los conocemos como los seres vivos consumidores, ¿ya? Todos tienen bocas, tienen sistemas digestivos porque necesitan alimentarse. Vamos a ver entonces lo que es una cadena alimenticia o una cadena trófica. Allí vamos a ver toda una secuencia lineal de organismos donde a través de ellos pasan de uno a otro los nutrientes y también la energía. Va pasando de un organismo a otro hasta que se devuelve a la naturaleza. Entonces vamos a estudiar estos niveles tróficos, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener a los productores, que son los autótrofos que conocemos como plantas, ¿ya? Todos aquellos animales o seres vivos que se alimenten de plantas, flores, frutos, entonces van a ser los consumidores primarios. Todos ellos son los organismos, vamos a usar aquí el lapicito, todos ellos son conocidos como consumidores, ¿ya? No importa si son primarios, secundarios o terciarios, ellos van a ser consumidores y son heterótrofos, ¿ya? Los productores son solo las plantas los que hacen fotosíntesis. También dentro de este grupo vamos a tener, en los ecosistemas marinos, vamos a tener a las algas, ¿ya? Entonces, primarios son los que se alimentan directamente de las plantas y también a ellos los podemos conocer como los animales herbívoros, ¿ya? Porque ellos se alimentan de plantas o flores o frutos, ¿ya? En este caso, eso tenemos ahí un cuy, ¿no? Que se alimenta de plantitas. Luego vamos a tener un consumidor secundario. Allí vamos a tener también, ellos también son heterótrofos, pero a ellos los conocemos como carnívoros,
¿ya? Los carnívoros se van a alimentar de esos consumidores primarios. Ahí tenemos una serpiente. Y por último, vamos a tener los consumidores terciarios que también son consumidores, perdón, que también son carnívoros, pero a ellos se les conoce como depredadores. Son los últimos de la cadena, ya los depredadores. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero se está olvidando de la parte más abajo de la pirámide. Ahí estaban los descomponedores. Los descomponedores cumplen una función muy importante dentro de la naturaleza. Allí vamos a tener principalmente a los hongos, ¿ya? Ellos también son consumidores heterótrofos, ¿ya? ¿Qué van a hacer ellos? Cuando las plantas mueren, cuando los consumidores, sea el tipo que sea, muere, entonces los hongos empiezan a crecer dentro de ellos para transformar toda esa materia orgánica que conformaba a los seres vivos, a volverla a cambiar a los nutrientes químicos que pueden pertenecer al suelo. Y de esa manera se hace un ciclo de vida y un ciclo energético para que pueda haber vida, ¿ya? Entonces, básicamente esto es lo que nosotros vamos a entender como el ciclo de la vida y también las cadenas tróficas. ¿Cómo va pasando? Por ejemplo, los productores fabrican su propio alimento, ¿ya? Y absorben una cantidad de energía. Luego el consumidor primario se come esta plantita y esa energía pasa a él, ¿ya? Y luego la energía que él absorbió, entonces la consume el consumidor secundario y así sucesivamente. ¿Por qué es una pirámide? Porque así es el tamaño, ¿ya? Hay mayor cantidad de plantas que de herbívoros y hay mayor cantidad de herbívoros que de carnívoros y hay pocos depredadores. Si fuese al revés, ya no existiríamos ninguno porque los depredadores hubiesen acabado con los consumidores secundarios y estos hubiesen acabado con los herbívoros, ¿ya? Entonces, se mantiene un equilibrio, ¿ya? En estas cadenas tróficas. Vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Y a pasar a la siguiente. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y dentro de cada cadena trófica, si hay varias cadenas tróficas, entonces vamos a tener una red trófica, ¿ya? Entonces vamos a empezar aquí, la planta, ¿ya? Esta planta es consumida por el ratón, ¿ya? El ratón es consumido por la serpiente. Y la serpiente se la come el búho o una lechuza, ¿ya? Entonces ahí tenemos una cadena, ¿ya? Cuando el ratoncito muere, los descomponedores, que son las bacterias y los hongos, entonces lo van a transformar en nutrientes que quedan en el suelo y que después vuelve a aprovechar la planta, ¿ya? Y así sucesivamente con cada animal, ¿ya? Igualmente los descomponedores tienen un tiempo de vida, también ellos mueren, ¿ya? Por eso es que nosotros cuando vemos un árbol caído le empiezan a crecer como orejitas, son hongos, ya que los van a transformar en materia que va a absorber el suelo y que luego puede ser reutilizado por las plantas. Y de esta manera, entonces tenemos todo lo que es una cadena trófica. Ya con esto, entonces nosotros vamos a finalizar la clase de hoy y ya saben que estamos para servirles ante cualquier duda o cualquier pregunta que surja al momento de estudiar nuestro libro. Que tengan un excelente día.